en Ocampo, ¿no? O sea, la acusación en contra de Juárez de que estaba vendiendo el istmo de Tehuantepec, ¿no? para que los norteamericanos pudieran ocupar esa parte, ¿no? Y además hacer, digamos, lo que después se concretó como el Canal de Panamá, que es un paso entre los océanos, del Océano Pacífico al Océano Atlántico. Originalmente estaba previsto para el istmo de Tehuantepec. La línea de ferrocarril que era. Ajá. Así que eso es digamos, en el fondo viene todo eso, esa contradicción que nos hablas económica deriva en política y acaban hasta en historiográfica, ¿no? Que ese es lo interesante del tema, ¿no? Así es. Entonces, ya luego va a venir, por ejemplo, Roberto Blanco Moreno en su libro Juárez Antediocente a rebatir punto por punto todos los argumentos de Francisco Bulnes, ¿no? En el verdadero Juárez. Pero bueno, regresando un poquito a esta otra parte, en el momento en que se promulga la Constitución del 24, de 1824, ¿sí? Que el proyecto federalista liberal, ¿sí? Le quita poder al presidente para dárselo al Congreso. Es decir, si se trata, por ejemplo, si lo que queremos es evitar el centralismo político, ¿sí? Lo que tenemos que hacer entonces es darle el peso, ¿no? Y entonces la Constitución del 24, ¿sí? Le da muchísimas facultades y muchísimo poder al Congreso. Pero en los hechos no funciona así, ¿no? O sea, la Constitución del 24 es la que jura, por ejemplo, Antonio López de Santana, ¿no? Y los gobiernos anteriores a López de Santana nos hacen ver cómo los pleitos entre el Congreso y el presidente son los pleitos con los que se enfrentó, pues, Guadalupe Victoria, inclusive, ¿no? Sí. Y luego, pues, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, y siempre un Congreso muy poderoso que está bloqueando todo el tiempo las políticas y las iniciativas del presidente. De ahí que uno de los proyectos que ya aterrizan en la Constitución del 57 es la eliminación del Senado, por ejemplo, ¿no? Es decir, de alguna manera se trata de empezar a revertir esta situación, o sea, el equilibrio de los poderes, ¿no? El Ejecutivo. México, en ese momento, y es la disyuntiva con la que se enfrenta Benito Juárez, México necesita un mando firme, ¿sí? Un Congreso que apruebe las iniciativas del presidente, porque venimos de la guerra del 47, ¿no? Pero después van a venir la guerra de reforma, ya de liberales contra conservadores abiertamente, y después va a venir la intervención francesa. Entonces, Juárez en el discurso sostiene, ¿sí? Un proyecto federalista, liberal, un gobierno hecho por ciudadanos, mucho comercio interno, etc. Pero, ¿sí? Se enfrenta con un Congreso totalmente dividido, ¿no? Sí, y aparte otra cosa que yo creo que es importante, para tener una república necesitas dos cosas: una constitución, que hasta cierto punto es fácil, y ciudadanos, que es muy difícil, ¿no? Claro, ¿no? Y en ese tiempo, que quizá fue uno de las cuestiones, además había una parte de la gente que decía, bueno, si hemos funcionado 300 años bajo un régimen centralista, y ese régimen hizo que fueran la colonia o la joya del Imperio Español a Nueva España, ¿por qué cambiar de régimen? Si funciona y es lo que hemos visto. Entonces, ese periodo, esas guerras y esa sangre van en ese sentido, ¿no? Sí, lo que tenemos que... O sea, y el primer antecedente es la conspiración de la profesa, ¿no? O sea, la conspiración de la profesa, es decir, nos vamos a revelar precisamente porque el poder central lo tienen los españoles peninsulares, ¿sí? Y nosotros los criollos, que somos los que tenemos la estructura económica, pues, somos los terratenientes, ¿no? Los comerciantes, etcétera, todos son criollos, ¿no? Entonces, la rebatinga entonces entre el poder central y el poder de los ciudadanos, ¿sí? Comienza desde la profesa, ¿no? De ahí que esa primera gran contradicción de Iturbide, bueno, no,
como la cuarta contradicción de Iturbide, es después de ser general, ¿no?, de los ejércitos realistas, se pasa con el abrazo de Acatempan a hacerse insurgente, ¿sí? El problema es que la guerra de independencia la ganan los criollos. Sí. Sí, digamos, es el hecho histórico, y de hecho a eso se debe que no lo celebremos en el 21, sino en el 10, porque la historiografía es algo que cambió, ¿no? Claro, claro. Y no el 15, sino el 16. Gracias. Claro, a Porfirio Díaz es otra. Sí, ¿no? ¿Quién era el que decía que la conquista la hicieron los indios? Sí, la independencia de los españoles. La independencia de los españoles, sí. Ya no me acuerdo, pero era una frase así, y de un historiógrafo tipo Riva Palacio o algo. Sí, sí, y además muy apegada a la realidad, muy general, pero con bastante ingenio, ¿no? Sí. Bueno, entonces tenemos que Juárez, frente a un Congreso dividido entre liberales y conservadores, además, división, ¿sí?, y encono que se incrementan por la promulgación de las leyes de reforma. Tiene un Congreso que está totalmente dividido y que está totalmente... Juárez jura la Constitución del 55 como presidente. El problema es que Juárez necesita, ¿sí?, para hacerle frente a la guerra de reforma, para hacerle frente a la situación caótica de la economía del país, para hacerle frente a la intervención francesa, necesita un poder central fuerte, tipo Antonio López de Santa Anna. Y recursos que tampoco no los tenían, porque el Congreso era el que repartía el pastel y los estados eran los que se quedaban con los recursos, ¿no? Exacto, ¿no? Que era el proyecto liberal, finalmente. O sea, de ahí la contradicción de Juárez, ¿no? Necesito todo el poder yo para hacerle frente a la situación económica y de política exterior y la intervención francesa, pero al mismo tiempo yo soy un creyente. Sí, ¿no? Sí, que eso y quizá de ahí nacen todas las demás contradicciones, como soy un demócrata, pero estas elecciones las tengo que ganar, y si no las gano me las arrebato por bien de la patria, y algunas más, ¿no? Así es, o sea, finalmente la Constitución del 57 preveía que el presidente podía decretar un estado de excepción para utilizar poderes metaconstitucionales, y Juárez, durante todo su mandato... Fue estado de excepción, ¿no? Sí, por aquí tengo el dato de los... Sí, y además fíjate que algunas otras, por ejemplo, los liberalistas finalmente acabaron como positivistas, y entre el liberalismo y el positivismo existen esas contradicciones también. Claro. Dicen, bueno, como liberalistas hay que dar espacio a todo, y como positivistas no. La cúpula, la aristocracia es la que tiene que decidir. Entonces también sobre eso se va dando esta... Sí, de los... Bueno, esto ya... Juárez murió en uso de poderes de emergencia, es decir, la necesidad de tener este mando único forzó a que él ganara las elecciones, ¿sí?, por mecanismos que hoy podían tipificarse como de fraude electoral. No, sí. Y había el plan de Tuxtepec, por ejemplo. Sí, hablando en plata, pues sí, no era... Sí se quejaba bastante y con mucha razón, por eso Desde González Ortega, ¿no?, inclusive, ¿no? O sea, 30 años antes, ya Juárez había agandallado el poder, ¿no? Sí. Cuando el legítimo presidente que le tocaba, ante la deposición de Valentín Gómez Farías, le tocaba a González Ortega. Sí, y no a Benito Juárez, y Benito Juárez toma el poder, ¿no? Entonces, Que también, fíjate, quizás también, por ejemplo, lo que estás platicando ahorita viene siendo unas contradicciones, porque es muy difícil que alguien cuestione o hable mal de Juárez, ¿no? Hasta la fecha, yo hace poco estaba viendo un programa donde una distinguida historiadora se enojó un poco con sus colegas porque cuestionaban un poco la figura de Juárez. Entonces, y va también a eso, ¿no? Sí. Seguimos arrastrando Yo creo que, y la intención no es hablar mal de Juárez, ¿no?, sino al final lo que yo creo, pues, es que solamente es la política pragmática, ¿no? Es decir, ¿cómo explicarlo? Lo que necesita el país, ¿sí?, es esto, ¿no? Y finalmente era un hombre de carne y hueso como cualquiera, y sirve, ¿no?, todos esos ejercicios para
quitar esos héroes que no nos funcionan ya, que funcionaron a lo mejor en los tiempos de Justo Sierra o de Bulnes, pero ahorita ya